Mis gigantes, bienvenidos al podcast número 1 de Construcción Hispanohablante. Mi nombre es Andrés Torres y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, arquitecto Enrique Macotela. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Qué bueno, ¿no? Gracias a ti por acompañarnos. Me gustaría empezar con la entrevista que tuve hace poco con tu socio, Enrique Telles, que te echó muchas flores, por cierto. Y me decía que eres de los pocos arquitectos que pueden transformar números en planos o planos en números. ¿Cómo adquiriste esta habilidad? Fíjate que yo estudié arquitectura y trabajé un tiempo como arquitecto. Tuve un despacho de arquitectura con dos queridos amigos, Pablo Serrano y Gat Librand. Y durante ese tiempo fuimos teniendo algunos clientes que eran desarrolladores inmobiliarios. Y conforme fui viendo lo que hacía un desarrollador inmobiliario, me empezó a intrigar mucho eso, pero sobre todo por tener la capacidad de crearme chamba a mí mismo. A mí me parecía muy divertido que pudieras inventar tu propio trabajo y que no tuvieras que esperar a que alguien te diera trabajo, ¿no? Digo, la verdad es que estoy un poco inquieto. Y entonces empezamos a hacer 2, 3 tarugadas y dije, no, para esto hay que estudiar un poquito más, ¿no? Y pues nerd, como siempre fui, apliqué para hacer una maestría en administración en la Universidad de Harvard y seguramente era el único arquitecto mexicano que quería entrar y entonces por algún tema de diversidad seguramente me dejaron entrar, ¿no? Pero eso me dio una oportunidad de aprender no encuentro una mejor palabra, pero el poder del mundo financiero, ¿no? Y creo que esto es bien padre como arquitecto cuando tú puedes entender cómo funcionan los negocios. Es una cosa que, la verdad, cuando estudias una profesión creativa, siempre este tema financiero es un poco ajeno a ti, ¿no? O sea, como que llegan y charolean los que sí saben, ¿no? O sea, y te explican, no, es que la economía está pasando, no, es que, o sea, y te dicen cosas que dices, ay, bueno, pues le tengo que creer, ¿no? Y como todo en la vida, pues es un tema de estudiarlo y de lógica, ¿eh? No tiene más complejidad que ser arquitecto, entender el mundo financiero. Pero a mí me pareció apasionante entenderlo, porque pues, no era un tema complejo, no era un tema de entenderlo. Tiene lógica, tiene reglas, tiene una manera de entender lo que sí funciona y lo que no funciona. Igual que arquitectura y seguramente igual que medicina, ¿no? Y entonces, después de trabajar en todo este rollo, ¿no? Regresé a México y empecé esta empresa del parque junto con Enrique Telles y Enrique Enciso, ¿no? Que, como comentábamos hace un rato, pues es una casualidad increíble que esto haya pasado, ¿no? Los dos, Enrique es economista y Enrique Enciso, Enrique Telles es economista y Enrique Enciso es administrador, tiene una carrera de ingeniería con administración. Pero los dos son, vamos, gente creativa, con hombres de negocios inteligentes y la verdad ha sido un placer, pues ya llevamos 20 y tantos años juntos, ¿no? Entonces esto pues, es una locura. Entonces a tu pregunta con larga respuesta de por qué sé las dos cosas, ¿no? Pues porque estudié las dos cosas, ¿no? Y ahora las combino. A mí me gusta decir que tengo el Excel y el AutoCAD, ¿no? Abierto al mismo tiempo, ¿no? Pero piénsalo como una cosa más divertida, como un reto increíble lo que te pasa. O sea, volteas a ver un terreno, tú te imaginas que ahí puede haber, oye, ¿qué pasa si puede haber aquí, vamos, una cafetería en planta baja y un salón de yoga escondido en el sótano y que le entre luz por no sé dónde y 4 departamentos? Y entonces haces los números si eso tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Y haces el proyecto si eso tiene sentido o no tiene sentido. Y te das cuenta que, oye, es mucho más divertido que pongamos 3 pisos de salones de yoga y lo que sea, ¿no? Entonces, la creatividad no solo existe en el mundo del diseño, sino también existe en el mundo de los negocios inmobiliarios. Y la combinación de estas dos cosas, para mí, pues, es como un rompecabezas a resolver, vamos, en mi quehacer profesional y pues me divierte muchísimo. Este episodio es patrocinado por USG México. En el episodio número 158 de Gigantes de la Construcción, entrevisté a Luis González, director comercial de USG, y descubrí que USG es el fabricante número 1 de tableros de yeso en el mundo. USG es pionero en sistemas ligeros de construcción con su marca USG Tabla Roca.
y en pleno 2024 sigue revolucionando la industria de la construcción con su nuevo sistema USG Structostil, con el cual se puede construir una casa en tan solo 15 días, con solo 4 personas y sin utilizar agua en el proceso de instalación. Así que si eres un gigante de la construcción, visita su página web usgstructostil.com.mx, repito, usgstructostil.com.mx y lleva tus proyectos al siguiente nivel. Qué interesante, Enrique. Y fíjate que yo que soy contratista, he escuchado muchas veces este tema de el costo por metro cuadrado de un proyecto. Y, y honestamente a mí sí me cuesta mucho trabajo llegar a eso porque pues hay que hacer una cotización, hay que revisar especificaciones, hay que revisar eh, lo que requiere realmente el proyecto. O sea, tú al revés de justamente lo que acabas de decir, oye, vamos a hacer este tipo de cosas y después transformarlo en un Excel, pero creo que lo realmente complicado es decir, esto tiene que costar y esto tiene que ser el diseño, pero que también sea atractivo para venderlo a este precio, ¿no? Eso ¿cómo se hace en la práctica pasar de tengo que llegar a este precio por metro cuadrado a ponerlo plasmado en un plano, ¿no? Mira, yo supongo que haya muchas maneras de hacer dinero a través de un negocio inmobiliario, ¿no? O sea, estoy seguro que hay gente que es increíblemente eficiente en los costos, hay gente que es increíblemente creativa y, digamos, la rebanadita de pastel que nosotros hemos encontrado que más nos sirve, ¿no? Tiene menos que ver con costos y más con creatividad y calidad. O sea, a nosotros lo que nos encanta es lo bien hecho, ¿no? Y nos encanta lo que es creativo, lo que es inteligente, lo que es novedoso, lo que es auténtico. Y estos son los atributos que nos han permitido vender mejor y a mejores precios un producto de calidad, ¿no? Evidentemente, como tú bien dices, el costo es un tema que también hay que cuidar muchísimo, ¿no? Pues al final del día, si quieres poder seguir haciendo edificios, pues tienes que haberle generado retornos a los inversionistas, ¿no? Porque si durante 3 edificios no has generado retornos, muy probablemente no vas a poder hacer el 4.º edificio, ¿no? Y esa es la parte de la lógica financiera. Pues al final de cuentas, existen en un buen proyecto inmobiliario, existen muchas gentes que están involucradas. Tienes clientes, tienes contratistas, tienes inversionistas, tienes trabajadores. O sea, hay que echarle un ojo por todos lados, ¿no? O sea, la calidad de obra no solo tiene que ver con el producto final que va a ver alguien, tiene que ver con lo que está dentro y tiene que ver con medidas de seguridad que tengas en la obra, ¿no? Te platico un proyecto como University Tower, ¿no? Un proyecto de 58 pisos. El control de medidas de seguridad para evitar accidentes es altísimo, ¿no? Porque una de las gentes que te tiene que importar en el diseño no solo es el arquitecto, el ingeniero, el cliente, el contratista, sino los trabajadores de la industria de la construcción, ¿no? Entonces, toda esta serie de variables se van mezclando con los costos y sintetizando tu pregunta, que luego contesto más cosas, ¿no? Yo te diría que un negocio es el balance entre los ingresos, lo que puedes cobrar, ¿no? Y los egresos, ¿no? ¿Cuál es la manera más inteligente que yo he encontrado? Es tratar de hacer las cosas de más calidad. Y por calidad no estoy diciendo caro, te estoy diciendo bueno, ¿no? O sea, bien hecho, ¿no? Y que además tengan un programa arquitectónico muy atractivo, ¿no? Y que, entonces, que el cafecito y el salón de yoga del ejemplo anterior, en realidad pues, se vuelva maravilloso porque se vuelve una pequeña comunidad de este edificio y eso te permite tener un edificio pues, que no son unos ladrillos, sino sea una comunidad viva, ¿no? Que ese es, pues, al final de cuentas, los arquitectos creo que no solo debemos aspirar a crear espacio, sino crear comunidades, ¿no? O crear espacios donde las comunidades pasen, ¿no? Y como desarrollador inmobiliario tienes esta oportunidad hotelera, ¿no? De empezar a hacer que los edificios funcionen de una manera como si llegaras a un hotel, a un restaurante divertido, a un lugar donde nos hacemos amigos. Los vecinos dejamos de ser condóminos de un edificio y ahora somos amigos porque tenemos actividades que el propio edificio diseñó para que hiciéramos juntos. Entonces, yo creo que esa es la parte que puede maximizar los ingresos de un negocio inmobiliario.
¿Cuál es la manera más eficiente de hacerlo, no? Y de más cuidar el dinero. Evidentemente no es hacerlo chafa, es hacerlo inteligente, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo lo vas a hacer inteligente? ¿Cómo vas a hacer que tus líneas de instalaciones pasen de la mejor manera? ¿Cómo vas a hacer que tu estructura, hayas hecho 7 análisis, cuál es la estructura más eficiente, ¿no? La única respuesta que yo creo que es incorrecta, ¿no? Es que lo hagas feo, o que lo hagas mal, o que lo hagas chafa, ¿no? Pero la verdad es que pues, hay muchos caminos, ¿no? Hay muchos caminos y lo que es divertido es darte el tiempo de preguntarlos todos, ¿no? Hace rato me preguntabas cómo empecé en esto y te comenté que, bueno, yo fui socio de Pablo Serrano y Pablo tenía una gran frase que decía tiempo, calidad y costo. Escoja 2, ¿no? Me parecía genial. Y la verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta, y déjame irme por la más obvia, ¿no? Calidad y tiempo son en sentidos opuestos. Si tú quieres algo bien hecho, toma tiempo. Si tú vas a estar apresurando a la gente para que haga algo, pues lo va a hacer mal. O sea, no hay manera que esas dos cosas, ¿no?, pasen de igual manera. Evidentemente no te puedes tardar, 25 años haciendo la catedral de Gaudí, ¿no? O sea, o 25 siglos o qué sé yo cuánto se estén tardando, ¿no? Pero es un tiempo donde debes de tener como empresa una filosofía operativa de lo que a ti te importa, ¿no? Y a mí no me importa que acaben a tiempo. Bueno, digo, nuevamente, o sea, dentro de la razón, a mí me importa que acaben bien, ¿no? O sea, y que cuando alguien llega a comprar un departamento del parque, diga, ¡wow! O sea, ve la esquina, ve la calidad, o sea, no tiene un detalle que esté mal cuidado, ¿no? Y no estoy hablando nuevamente de lujo, no estoy hablando de materiales lujosos o no lujosos, porque tenemos de ambas, ¿no? Tenemos diferentes desarrollos. Pero en cualquier tipo de cosa, el poder maximizar tus ingresos, respondiendo a tu pregunta original, a través de creatividad y calidad, es la receta que a nosotros nos ha funcionado, ¿no? Nuevamente debe haber más, ¿no? Puede haber muchas más, pero la nuestra pues es esa, ¿no? Buenísimo. Y arquitecto, ¿cuál fue el proyecto en el que más aprendiste en tu etapa de socio con Juan Pablo Serrano o con el arquitecto Liberand? No sé si lo estoy pronunciando. Liberand. Ay, es que vas aprendiendo en la vida muchas cosas, ¿no? Vas aprendiendo cómo construir, vas aprendiendo cómo diseñar, vas aprendiendo cómo equivocarte, vas aprendiendo cómo equivocarte y corregirlo, vas aprendiendo cómo vender, ¿no? Vas aprendiendo cómo cobrar. Entonces, yo te diría que en la simplificación de la pregunta de diseño, ¿no? De cuál es el proyecto de diseño que más aprendí, híjole, ni me acuerdo cuál sería el bueno, ¿no? Pero en el conjunto de años de experiencia juntos que nos dio todas estas otras cosas, que es lo que te vuelven, un profesional redondeado, ¿no? Creo que muchas las aprendí con Pablo y con Gad. Ok. Y hoy, ¿cómo influye tu MBA en Harvard en tu arquitectura? ¿Cómo crees que influyó esta etapa en Harvard en cómo diseñas Pues mira, yo lo primero que te quiero contar es que el día que entré a Harvard y tomé la primera clase, dije, en la madre, lo difícil no fue entrar, lo difícil va a ser quedarme, no entiendo nada y además en inglés, ¿no? Entonces era un tema que salí de la primera clase y dije, me pudieron haber hablado en mandarín, o sea, no entendí nada de lo que acaba de pasar. Además, rapidísimo a un nivel, súper alto y súper rápido. Y Harvard tiene un formato en la carrera, en la maestría de administración, donde no hay clases, sino el maestro va guiando una discusión entre los alumnos, ¿no? Entonces tienes que seguir lo que 80 personas vayan diciendo. Entonces me costó un trabajo que no entendí nada. Salgo de la primera clase y en aquel tiempo, gracias a Dios, fumaba, ¿no? Me salgo a fumar un cigarro en mis 5 minutos y al lado de mí estaba un cuate bastante más chico que yo, tenía como 4 años menos que yo, que fumándose un cigarro, que estaba en la misma salón que yo. Le pregunté, oye, ¿tú entendiste lo que acaba de pasar? Me dice, sí, ¿no? Digo, ¿pero lo entendiste bien? ¿No? Me dice, sí. Digo, oye, no te invito unas quesadillas en mi casa en la noche, ¿no me quieres explicar? Me dice, sí, ¿no? Entonces, ahí no me di cuenta que me estaba haciendo amigo de una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, ¿no? Que se volvió mi tutor los primeros meses de la maestría explicándome absolutamente todo, ¿no? Un cuate que hoy es un exitosísimo
inversionista en tecnología, ¿no? Que vive en Nueva York y sigue siendo, vamos, uno de mis mejores amigos en la vida, ¿no? Entonces, lo primero que te quiero decir es que no era un tema que fue fácil, ¿no? O sea, es un tema que me costó mucho trabajo acabar de entender. Y si me preguntas 2 años después, ¿qué aprendí? Evidentemente aprendes marketing, o sea, mercadotecnia, aprendes finanzas, aprendes manejo de operaciones, aprendes procesos, aprendes, ¿no?, ciertas cosas técnicas que existen, ¿no? Aprendes Excel, ¿no? O sea, que como arquitecto pues no veíamos mucho, ¿no? Pero más que nada, yo te diría que aprendí a pensar, ¿no? A pensar entendiendo cómo funciona el mundo de los negocios y el mundo del dinero, ¿no? Que no tiene más ciencia que respetarlo, ¿no? O sea, lo cual quiere decir que para que alguien quiera invertir en tu proyecto, tiene que tener un retorno y eso lo tienes que cuidar de una manera muy importante, ¿no? Y ese retorno tiene que ser el que es apropiado dado el riesgo de lo que está tomando, ¿no? Entonces, yo te diría que la síntesis, para todos nuestros colegas arquitectos que nos están oyendo, ¿no? Es el entendimiento del retorno con el riesgo de que cualquier proyecto está tomando, ¿no? ¿Cuál es el retorno que debe de existir, ¿no? Y déjame te pongo un ejemplo, ¿no? Aquí en este cuarto, estamos tú y yo y una gente que no ven, ¿no? Pero vamos a decir que entre nosotros 3, ¿no? Vamos a hacernos un edificio de 3 departamentos. Y tú vas a comprar uno y tienes el dinero. Yo voy a comprar uno y tengo el dinero. Y nuestro amigo secreto va a comprar uno, que está por allá, ¿no? Va a comprar uno, ¿no? Y tiene el dinero, ¿no? Y pues, entonces, estamos haciendo un proyecto que no tiene riesgo. Tú tienes el dinero para hacer tu departamento, tú el tuyo, yo el mío. Pero tiene algo de riesgo que, oye, pues en el camino te atropella un camión y pues nos quedamos, oye, ¿qué hacemos con lo que faltó, no? Pero pues podemos diseñar una estructura donde pongamos el dinero junto y lo vayamos construyendo, ¿no? Y podemos ser como muy cuidadosos en tener muy poco riesgo para hacer un proyecto así, ¿no? Y el retorno al que podemos aspirar, pues puede ser razonablemente poco. ¿Por qué? Porque no estamos corriendo mucho riesgo. Por el otro lado, si yo te digo, oye, nosotros 3 tenemos el dinero para hacer 3 departamentos, pero vamos a hacer 100, ¿no? Y vamos a pedirle prestado al banco y vamos a esperar a que nos pidan, ¿cómo se llama? A que nos presten mucho dinero y vamos a conseguir nuevos inversionistas. Bueno, la gran mayoría de los proyectos tienen una dinámica como la que estoy platicando, ¿no? Muy pocos proyectos tienen la dinámica como el que platicé al principio, pero esta segunda categoría de proyecto, pues estamos tomando más riesgos. Si yo voy a conseguir que mi tía y tu tía y la tía de nuestro amigo secreto invierta en este proyecto, pues va a esperar un retorno superior a lo que le daría, por ejemplo, tener su dinero en CETES, ¿no? O sea, oye, pues yo tengo mi dinero en CETES, no tengo que hacer absolutamente nada, no tengo ningún riesgo. ¿Por qué invertiría contigo en algo que me da un menor rendimiento que eso, ¿no? Entonces, entender esas variables y respetarlas dentro de este tema, creo que es el tema fundamental de lo que tú tienes que hacer para hacer, yo te diría cualquier negocio, ¿no? Pero sobre todo un negocio inmobiliario, ¿no? Entender que puedes hacer cosas con muy bajo riesgo o cosas con más riesgo, pero ambos tienen que tener un retorno que sea proporcional para los inversionistas. Y esta, como platicamos hace rato, es una de las tantas variables que existen, ¿no? Contratistas, colaboradores de obra, clientes, cómo vas a entregar algo que tenga la calidad que hablábamos al principio. Entonces, pues todo este juego de balances es lo que, por lo menos a mí, me hace los días muy divertido. Ok, qué interesante. Y después de tu etapa en Harvard, corrígeme si me equivoco, estuviste un tiempo en Nueva York. ¿Qué aprendiste de la industria inmobiliaria de Nueva York? Pues ahí no aprendí nada, porque ahí lo que hice es una compañía de tecnología para la industria de la construcción, que fue un fracaso absoluto, ¿no? Vamos a un grupo de amigos y yo conseguimos dinero de inversionistas de tecnología, empezamos una empresa de tecnología, te estoy hablando del año 99, cuando el .com estaba iniciando, ¿no? Entonces, nuestra empresa terminó siendo una empresa, que fracasó terriblemente, ¿no? Y ahí aprendí a fracasar. O sea, es un tema bien difícil. O sea, es un tema que te cuesta trabajo pensar que después de todo tu esfuerzo y de todo lo que has hecho, puedes equivocarte, ¿no? Y nos equivocamos juntos
gente bien inteligente, ¿no? Viéndolo 25 años después, la verdad éramos unos estúpidos, ¿no? No sabíamos lo que estábamos haciendo, pero en su momento obviamente no lo ves así, ¿no? O sea, la verdad es que, como dice ese dicho, ¿no? Voltear para atrás, pues sí siempre tienes una visión 20-20, ¿no? Pero en su momento no lo ves así. Y yo te diría que para mí esa experiencia fue una experiencia bien interesante al entender cómo hay muchas variables que tienen que ver con los negocios y pero la más fundamental es que de veras estés creando valor para alguien, ¿no? O sea, asociando esta pregunta con la pregunta que me hacías hace un momento, ¿no? Si no le estás entregando un departamento a alguien que diga wow, ¿no? Pues en realidad no estás creando valor para nadie en la medida que ese departamento tenga el precio adecuado, ¿no? O sea, tienes que entregar algo que cree valor para tus clientes. Si eso no lo sabes hacer, hagas coches, hagas departamentos, hagas apps, hagas lo que se te antoja hacer, pues tu negocio no va a durar mucho tiempo. Lo que nosotros habíamos hecho era un negocio que creaba valor para cierto número de gente, pero era demasiado poquito para lo que costaba construir ese valor. Entonces teníamos pues, una ecuación negativa, ¿no? Costaba mucho más allá lo que hacíamos de lo que podíamos venderlo. Digo, me gustaría que nos platicaras de qué era ese negocio, porque yo entendería que normalmente el tema con los proyectos de tecnología, pues es que justamente necesitan pues, una escala muy grande para poder ser rentables. Pero ¿de qué era el negocio y cuál fue el error que consideras que se cometió en ese proyecto? Mira, lo que nosotros queríamos hacer era queríamos hacer un mercado de materiales de construcción electrónico, ¿no? Donde yo pudiera comprar cemento, varilla, lo que sea, digamos, a través de una plataforma electrónica. Poco a poco nos asociamos con unos cuates, unos hindús de Palo Alto que eran unos genios, ¿no? Y juntamos las dos compañías porque ellos tenían una compañía que producía el elemento necesario para poder tener cualquier comunicación electrónica. Y ellos tenían un sistema que era una base de documentos asociado a un motor de lógica, ¿no? Que lo que hacía esto era decir, oye, pues aquí están los planos del proyecto, ¿no? Aquí están las especificaciones del proyecto, pero ahora yo, arquitecto, te quiero preguntar a ti, dueño, para que los revises y para que lo apruebe, nuestro amigo secreto, y para que todo ese tema vaya fluyendo, ¿no? Entonces, era un tema que funcionaba muy bien, ¿no? Porque sustituía toda la parte que eso pasaba en papel en su momento, ¿no? Que yo tenía que llevar 4,000 planos contigo, tú los tenías que firmar, aprobar, revisar. Todo esto se podía hacer de manera electrónica, ¿no? Pero era un tema que para que funcionara bien, pues tenía que tener una adaptación muy compleja en cada compañía, ¿no? Porque adentro de una compañía, de una constructora grandísima, ¿no? Como Bechtel, por ejemplo, ¿no? Que es una de las constructoras más grandes del mundo, había un cierto proceso de aprobación de cierto tipo de pedido, ¿no? Y había otro proceso de aprobación donde tenían que preguntarle al arquitecto, al ingeniero, al de sistemas, y de esto regresaba hasta que el visto bueno lo daba otra gente. Entonces, increíblemente, cuando empezó todo esto, éramos una empresilla, ¿no? Que teníamos grandes clientes, ¿no? Nuestros clientes eran Bechtel, era GE Power Systems, ¿no? O sea, los que hacen todas las turbinas de las plantas de electricidad. Tenemos unos clientes muy sofisticados y entonces al principio dijimos, oye, pues somos una empresa increíble, ¿no? Porque tenemos los mejores clientes, ¿no? Con un tema de tecnología que es muy eficiente para ellos. Pero lo que no nos dimos cuenta es que lo que estábamos creando era una buena empresita de software que pues, podía venderle eso a esos gentes y no una tecnología que tenía la escalabilidad de un proyecto de Internet, ¿no? O sea, tú piensas que cualquier producto ya desarrollar la plataforma de Uber, ¿no? Fue muy complejo para que lo usara una persona. Pero ya que la usa uno y ya que todo el sistema funciona, la pueden usar 100,000, ¿no? No es tan fácil escalar de eso, pero es un tema que es totalmente escalable, ¿no? Cuando tú creas algo de valor que sea fácil de adaptar y fácil de escalar,
tienes una propuesta en mi poco aprendizaje de la tecnología, ¿no? Que se vuelve un negocio que seguramente será exitoso, ¿no? O estás haciendo cosas que son muy técnicas que pues, nosotros como administradores, arquitectos y el grupo de gente que éramos, pues no éramos, ¿no? O sea, estás haciendo, vamos, una parte de seguridad de las empresas como lo que acaba de crashear el mundo, ¿no? Vamos, o sea, pero esos son componentes muy técnicos que si hubiéramos sido 3 amigos que hubiéramos estudiado sistemas en MIT, pues seguramente hubiéramos podido entender esa parte muy técnica, ¿no? Pero como lógica de negocios, ¿no? Que puede ser la que quieras, puede ser eBay, puede ser Uber, puede ser la que se te antoje, ¿no? Tiene que tener un tema de escalabilidad y lo que nosotros teníamos una gran propuesta de valor para pocas empresas que era muy caro poderlas atender, ¿no? Entonces, pues, con eso destruyes valor. Ya, entendería que el problema de la escalabilidad también era que, como decías, cada empresa tiene sus procesos de compra distintos, ¿no? Entonces tendrías que haber hecho un sistema como específico para cada empresa. Lo entendiste perfecto y eso es un poco la tortura a la que nos metimos sin darnos cuenta solitos, ¿no? Ya, es que yo viví algo similar, arquitecto, yo también desarrollé un ERP. Ajá. Y también viví algo así. Pero me gustaría pasar a un tema que vi ahí en algunos posts en internet. De que tú hablas de cómo le das vida a edificios antiguos, arquitecto. ¿Eso cómo sucede? Bueno, mira, yo creo que la oportunidad que estamos... Ahorita tenemos una oportunidad padrísima de un proyecto espectacular que estamos ya en la fase final del proyecto, que es esta de University Tower, ¿no? Nosotros nos asociamos con el University Club, que es un club social que tiene más de 120 años existiendo en el mundo, ¿no? O sea, creo que el capítulo de México ya cumplió 120 años y existen pues, en 50 diferentes países. Y esto está formado en un inicio por profesionistas que querían un lugar donde reunirse y tener un intercambio de ideas, ¿no? O sea, hoy lo puedes tener en foros de internet, hoy lo puedes tener, digamos, de muchas otras maneras, pero en su momento, ¿no? La manera más fácil de intercambiar estas ideas era pues, yendo a un club de gente que es afín a ti o que más que sea afín a ti, yo te diría que tenga inquietudes o curiosidades afines a las tuyas, ¿no? Entonces puedes aprender de todos. Lo que fue muy interesante de asociarnos con el University Club es que para ellos ellos primero tenían una casona, digamos, de principios del siglo XX en Paseo de la Reforma, ¿no? Que en la parte de atrás, en alguna época, ahí por los 60, le habían hecho un añadido, ¿no? Que era un techo de lámina donde se había hecho un salón de fiestas, pues para poder tener ciertas fiestas y ciertas cosas en el club, ¿no? Y ya que tenía ciertas cosas y ciertas fiestas, pues hicieron una cocina y luego un estacionamiento al aire libre. Entonces, lo primero que hicimos es decir, oye, ¿cuál es el futuro del club, no? Y el futuro del club tenía que ver con un tema económico, ¿no? Y tenía que ver con un tema de membresía, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros socios del University Club a crear unas nuevas instalaciones que sean atractivas para los jóvenes, ¿no? Y que tuvieran cosas divertidas y que fuera un lugar, digamos, donde pudieras volver a pasar un poco lo mismo, pero con una propuesta de valor contemporánea y moderna. Y tenían un problema económico. Oye, pues tenemos que vivir de algo, ¿no? O sea, no solo de la renta del salón, pues debemos de crear cierto patrimonio, ¿no? Que en este caso se decidió crear ciertos pisos de oficinas para que el club pueda vivir de sus rentas, ¿no? Y mientras está creando estas propuestas para sus socios, ¿no? Entonces, ese ha sido un tema apasionante que hemos resuelto con el socio que tenemos, que no solo es arquitectónico, ¿no? O sea, no solo a la casona antigua, lo primero que hicimos fue liberarle pues, este techo de lámina que estaba embarrado con unas ventanas de principios del siglo XX hermosísimas, ¿no? O sea, liberar todas estas porquerías que le habían pasado y limpiar hasta que la casa quedó, vamos, como estaba en su estado original, ¿no? Que eso fue, yo tenía una parte arquitectónica muy linda, ¿no? Pero la parte de vivencia muy linda es que no solo los edificios, sino las ciudades tienen que evolucionar.
¿no? O sea, como se vivía en el siglo XVI, pues no es como se vivía en el siglo XX y seguramente no es como se vivirá en el siglo XXIV, pero los edificios de calidad pueden seguirnos acompañando como parte de nuestra tradición y de nuestra historia, ¿no? Entonces, lo que tiene esta torre de University, ¿no? Es que en donde le habían puesto estos agregados de lámina acanalada, le habían hecho este salón, había estas cocinas así y este estacionamiento al aire libre, todo eso se quitó y ahí es donde estamos haciendo una torre, ¿no? Que yo te diría, tiene muchos valores desde el punto de vista de una gran asociación de negocios, porque con nuestros socios del University estamos haciendo este patrimonio y estos nuevos lugares de convivencia del club, ¿no? Que la esperanza es que atraigan a toda una membresía, digamos, más joven, que permita que el University Club continúe. Y por el otro lado, de todos los rascacielos que estamos haciendo en vivienda, ¿no? Lo que pensamos que en su momento sería lo más padre, no solo para crear nueva membresía para el club, sino crear un producto único para clientes, digo, para mexicanos, es que todos los rascacielos nuevos que hay en Reforma, ¿no? Son oficinas. No, o sea, tú volteas a ver la Torre BBVA, la Torre Mayor, ¿no? En gran medida, aunque tiene un componente residencial, la Torre Chapultepec 1, la increíblemente bella Torre de Benjamín Romano, todos son proyectos de oficinas, ¿no? Ninguno de ellos permite que un mexicano pueda comprar un departamento en el piso 57, ¿no? Y eso es algo pues, que es bien difícil de decir, ¿no? O sea, o bien difícil de hacer, ¿no? Como me gusta decirle a mis amigos, ¿sabes cuál es la complejidad de hacer un proyecto que tiene 17 sótanos y luego 58 pisos para arriba, ¿no? ¿Sabes qué es lo difícil de hacer el piso, la losa número 75? No tengo idea. Es que hay que ponerle 74 abajo, ¿no? O sea, es un pedo, ¿no? O sea, digo, es un chorro de chamba, de tiempo, de esfuerzo, ir haciendo todas estas cosas, ¿no? Entonces, es un proyecto pues, que es muy particular. Creo que es un proyecto que es único en muchos respectos, ¿no? Y la verdad, pues nos encanta por eso, nos encanta porque otra vez, creo que parte de la chamba de ser, ni siquiera te diría un empresario moderno, un ser humano moderno, pues es que tomes en cuenta que, bueno, primero que hay de chile, de pan y de manteca, y la riqueza está en el chile y el pan y la manteca, ¿no? O sea, el hecho de que seamos diferentes es mucho más divertido a que seamos iguales todos, ¿no? Porque eso te permite aprender de todos los seres humanos. Pero que los proyectos tienen mucha gente que tiene que ver. O sea, tiene que ver tu socio de la tierra, como es el University, cómo lo vas a voltear a ver con cariño, cómo le vas a dedicar con tu creatividad, lo mejor que le puedas dar. Tiene que ver tus clientes de la torre, ¿no? Cómo hacer los mejores departamentos, digamos, con la máxima calidad y con amenidades que no se han visto en ningún otro lado, ¿no? O sea, digo, una cosa que me encanta de ese proyecto, por ejemplo, es que las amenidades, ¿no? Justamente cuando estábamos por empezar el proyecto, pues fue la pandemia, ¿no? Y ahí, si algo descubrimos todos, pues es que el valor de un espacio al aire libre pues es algo increíble, ¿no? O sea, el tener un balconcito, un algo. Dijimos, oye, ¿de verdad queremos tener de cafetería, de amenidades, perdón, pues una cafetería y un salón de usos múltiples y un gimnasio? O sea, no, ¿por qué no pensamos algo increíble, no? O sea, entonces lo que estamos haciendo, yo le llamo el jardín elevado, ¿no? Más alto de la Colonia Juárez, ¿no? Los pisos 10, 11 y 12 de la torre son las amenidades y en los primeros dos es un jardín, ¿no? Que es una terraza que se abre, remetimos la fachada, estamos poniendo plantas, todo está forrado como de un aluminio que parece madera. Hay una vivencia. Digo, por supuesto, puedes hacer las actividades de una cafetería, ¿no? Y habrá chilaquiles, huevos y café express, ¿no? Y por supuesto, pues podrás hacer ejercicio y por supuesto podrás tener una reunión de amigos, ¿no? Pero el cómo lo vas a vivir es habiendo creado algo pues, que antes no existía, ¿no? Cómo creas un jardín, ¿no? En el piso 10, ¿no? Y creo que es una de las cosas que vuelve divertido y conecta las conversaciones con las que estamos hablando al principio de cómo creas cosas o que nuestra receta de cómo crear cosas, ¿no? Es cosas de valor que sean así, ¿no? Qué interesante.
Fíjate, tienes 33,000 metros cúbicos de concreto, casi 10,000 toneladas de acero, como decías, 17 zonas, sótanos, 58 niveles, una cimentación a 72 metros de profundidad. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje, el mayor reto en el proceso de diseño y construcción de la University Tower? Mira, yo lo primero que te digo como arquitecto, ¿no? Es que un edificio de este tamaño no contratas a un ingeniero. Le preguntas al ingeniero, ¿no? No es un tema. La parte estructural de hacer un edificio de esta altura en una zona sísmica como la Ciudad de México no es un reto menor, ¿no? Y entonces yo te diría que más que como arquitecto pensar que quieres diseñar algo que sea de cierta manera, son conversaciones muy inteligentes con todos los ingenieros, ¿no? O sea, en su gran mayoría, yo te diría con los ingenieros estructurales, ¿no? Que en este caso es Esteban Astudillo y Joe Colaco, ¿no? Que son dos ingenieros. Esteban es un ingeniero mexicano espectacular, creativo, nerd, precioso, amante de la arquitectura y de la ingeniería, que tiene un doctorado en Francia en ingenierías de concreto, ¿no? Y Joe es uno de los grandes ingenieros del mundo, ¿no? O sea, es una de las gentes que más edificios altos ha hecho en el mundo, ¿no? Y cuando empezamos a pensar cómo debía ser este proyecto, ¿no? Ellos describieron algo padrísimo, ¿no? Que lo que dijeron es, oye, ¿por qué no nos inspiramos en la naturaleza para diseñar este edificio, ¿no? Y el símil que usaron fue el bambú, ¿no? El bambú es algo que puede ser muy delgadito, ¿no? Pero va creciendo altísimo, ¿no? Y el gran secreto del bambú es que con muy poquito material o con un uso muy eficiente del material puede crecer a esas alturas, ¿no? Una cosa de 10 centímetros de ancho puede tener 5 metros de altura, ¿no? ¿Y cuál es el secreto del bambú? Son estos anillos, ¿no? Si ahorita te imaginas visualmente un bambú, el bambú crece y tiene unos anillos, crece y tiene unos anillos, crece y tiene unos anillos, ¿no? Y estos anillos le dan la rigidez de no tener que ser gordo todo, ¿no? O sea, fuerte todo. Puede ser delgadito, resistente, ¿no? Entonces, es un óptimo uso de materiales que la naturaleza nos da como ejemplo, ¿no? El proyecto del University hace exactamente lo mismo, ¿no? El término de estos anillos que le llaman los ingenieros, le dicen outriggers, ¿no? Que supongo que quiere decir anillos exteriores, ¿no? O cinturones exteriores. Y lo que hace es, el proyecto en planta tiene una gran columna vertebral, ¿no? Que es un core de concreto estructural así, de unas resistencias increíbles. Y luego de este core salen dos ejes en el sentido X y dos ejes en el sentido de las Y, ¿no? Hablando de ejes cartesianos, ¿no? Y esto hace como un gato, no digo no un gato de un gatito, sino un gato en el que juegas gato, si lo ves en planta. Y estos ejes son los que resisten los empujes laterales, ¿no? En un mucho menor grado de viento y en un mayor grado de sismo. Entonces, lo que diseñaron los ingenieros, que para mí es un tema espectacular, es que la torre tiene 5 o 6 puntos donde estas traves no miden 80 centímetros o 1 metro, miden 3 pisos de altura. O sea, 3 pisos completos, o sea, es una trave de 10 metros de altura que abarca 3 pisos completos. Por supuesto, tiene puertas, ¿no? O sea, este gran muro de 10 metros de altura tiene puertas que puedes intercomunicar, ¿no? Yo me divierto mucho con los clientes, le digo, si quieres el departamento acústico mejor construido del planeta, pues compran esos pisos, ¿no? Pues tienes 30 centímetros de concreto entre tú y tu vecino, ¿no? O sea, eso es insuperable desde el punto de vista acústico, ¿no? Pero lo que te permite eso es que cuando tienes un sismo y la torre se empieza a ir, la detienes y la detienes, ¿no? Entonces, eso hace que el proyecto del University sea un proyecto que fue un gran reto y un gran aprendizaje arquitectónico, que como arquitecto no es un tema de diseñar caprichos, es un tema de aprender a escuchar, ¿no? A los ingenieros, ¿no? Te cuento esa de los ingenieros estructurales porque pues me encanta y creo que es
fue un gran aprendizaje para mí, pero igual lo tengo de los ingenieros de instalaciones, ¿no? Digo, un edificio de 58 pisos, llevar agua a un piso de 58 pisos, déjame decirlo diferente. O sea, llevar agua a un edificio de 58 pisos es muy complicado, pero llevar agua a 5.8 edificios de 10 pisos es muy fácil, ¿no? O sea, entonces el edificio está dividido en estos pedazos de instalaciones que funcionan de manera independiente, ¿no? Y donde hay cuartos de máquinas y tinacos independientes que van regulando cada uno de los edificios como secciones de un gran todo que funcionan de manera independiente, ¿no? Entonces, el empezar a romper un gran todo en partes permite hacer que las cosas sean mucho más sencillas, ¿no? Y creo que estos aprendizajes, la verdad, son increíbles, ¿no? Y como dicen por ahí las abuelitas, que yo raramente lo aplico, ¿no? Pero pues por eso tienes 2 oídos y una boca, ¿no? Porque en esa misma proporción debes escuchar y hablar, ¿no? Pero aprender para hacer este edificio ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida, ¿no? ¿Y consideras a la University Tower el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera? ¿O hay algún otro proyecto que sea el proyecto del que te sientes más orgulloso? Pues el más gratificante es el siguiente que voy a hacer, ¿no? O sea, eso es lo que a mí más me entusiasma, siempre es lo que viene, ¿no? Pero obviamente el University yo creo que es y tendrá un lugar increíble siempre en mi corazón. Ok. Y hablando de siguientes proyectos, me voy a saltar algunas preguntas, pero ¿cuál es el proyecto que más te emociona en los próximos 12 meses, arquitecto? No sé si nos puedas platicar algo. Pues mira, estamos viendo muchas cosas por dónde vivir, en nuestro quehacer profesional, ¿no? Y déjame dejarte con la sorpresa, ¿no? De que espero que vamos a tener una nueva propuesta de valor, ¿no? Que creo que va a ser muy, muy interesante, ¿no? Pero entrevístame en un año y ya te la contaré. Ok. Perfecto. ¿Y cuál ha sido el proyecto en el que más te has divertido? Yo diría que en todos, ¿no? O sea, la verdad es que hay un tema muy padre de todo lo que aprendes, de todo lo que diseñas, de todo lo que se construye, de todo lo que te enseña la vida, ¿no? O sea, un tema que no platicábamos de los edificios altos es la logística de construcción. O sea, nada más subir 600, 800 personas que trabajan en un edificio por elevadores de carga y por montacargas exteriores para que hagan su trabajo, pues es un tema de una logística que no es un tema menor, ¿no? O sea, realmente necesitas mucho entendimiento de cómo funciona la logística de una obra, ¿no? Para que esto pueda funcionar, ¿no? Digo, te cuento una anécdota muy simpática. Nosotros en University, los trabajadores, como bien sabes, en la industria de la construcción, solo trabajan de lunes a viernes tiempo completo y sábado medio tiempo, ¿no? Pero el elevador funciona sábado y domingo. ¿Por qué? Porque si estás atrasado en tus trabajos de tabla roca porque no has tenido oportunidad de subir materiales o en los trabajos de instalaciones y necesitas, digo, 4 personas subiendo tabla roca o 4, o sea, es un tema que tiene que pasar, ¿no? O sea, no puedes permitirte tiempos muertos en una construcción como esta en todos los procesos constructivos, ¿no? Entonces, la logística de transportación vertical es un tema increíble. Digo, te cuento una anécdota que no mucha gente sabe, pero yo creo que es padrísima. Los trabajadores que están haciendo la estructura de concreto y acero, ¿no? O sea, digo, ahorita estamos terminando el último piso, ¿no? O sea, ya se coló la última losa y estamos colando las cisternas que van hasta arriba, ¿no? Pero cuando están en el piso 58, suben por un elevador de obra exterior hasta el 54. Ahí suben por escaleras de andamio hasta el piso en que están trabajando. Y en todas las mañanas suben 100 trabajadores, déjame imaginar. Y la grúa torre, así como sube varilla o herramienta o lo que sea, ¿sabes qué también sube? ¿Personas? El baño. El baño. O sea, todas las mañanas suben un baño limpio, ¿no? Vamos, sí, digo, 2 o 3 veces bajan un baño con mermelada y suben un baño limpio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque imagínate, pues cómo vas al baño, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no te pasarían en la construcción de una casa, ¿no? O sea, o que ni siquiera las tomarías en cuenta, ¿no? O sea, que vas aprendiendo de todos estos edificios. Entonces, es un reto que la verdad lo vuelve increíble.
¿Y este tipo de cosas las aprendiste ahorita en el University Club, en proyectos anteriores que han hecho en Del Parque, o cómo ha sido Mira, en Del esta? Parque hemos hecho muchos edificios altos, ¿no? Tenemos estos de agua que tienen 45 pisos de altura, Op Santa Fe 36 pisos de altura, University pues con 58, ¿no? Entonces, eh, cada uno de estos edificios pues nos ha ido enseñando que todo este tema de logística de obra pues no es un tema despreciable, ¿no? Y pues se ha vuelto muy interesante cómo ir aprendiendo y mejorando tus propios procesos. Pero ya que tienes un edificio terminado, contabas algo, una cosa donde ahora déjame contarte de mis otros dos socios, ¿no? De Enciso y de Telles, ¿no? Donde no solo hay una parte, digamos, de que para que todo esto pase, pues hemos hablado mucho de la arquitectura, de, de, de la decoración, de la parte constructiva de los ingenieros, ¿no? Para que todo esto pase, tiene que haber, vamos, un acompañamiento de clientes, tiene que haber contratos, tiene que haber una parte financiera, tiene que haber una parte de permisos y licencias, tiene que haber una serie de cumplimientos de mitigaciones ambientales. O sea, el desarrollar un edificio no es construirlo. O sea, tiene muchísimas cosas más, ¿no? Que pasan, ¿no? Para que se pueda realizar, ¿no? Y ahí es la verdad donde pues yo tengo una increíble suerte que hace pues 22 años nos juntamos con este par de personajes, ¿no? Y entonces tenemos una relación ya como de hermanos, ¿no? Nos vamos a pasar el balón así como prácticamente sin ver, donde yo te diría que esos dos son una cosa maravillosa porque son obsesivos no solo en el diseño, ¿no? O en el acompañamiento del diseño del proyecto, sino en cómo se van a vivir, ¿no? Cómo va a operar la cafetería, cómo ese express que te vas a tomar en las mañanas va a ser espectacular, cómo va no a haber una alberca, sino clases de natación, ¿no? Cómo va a haber un gimnasio no equipado, sino divertido, ¿no? Donde den clases, donde hay un entrenador que junta a los tres amigos o a los tres vecinos que eran vecinos y ahora son amigos porque les gusta hacer cierta rutina de pesas. O sea, todo ese tipo de cosas que vuelven a la arquitectura viva, ¿no? O a la arquitectura una comunidad, eso es en lo que yo te diría que mis dos socios son increíbles, ¿no? O sea, y la verdad me siento muy afortunado de haber podido colaborar durante tantos años, ¿no? Con gente que tiene una visión diferente o muy complementaria a la que yo tengo, ¿no? Que si no, ya conociéndolos a los dos, entiendo por qué tienen tan buena sociedad. Y otra pregunta, arquitecto, ¿cuál ha sido el proyecto con el cliente o el inversionista más exigente que hayas tenido? Yo te diría que todos, o sea, todos tienen como hay gente que tiene menos procesos y hay gente que tiene más procesos como inversionistas, ¿no? Yo te diría que en nuestra experiencia, la gente con más procesos como inversionista, ¿no? Ha sido seguramente Walton Street Capital, ¿no? Con el cual hicimos algunos proyectos, ¿no? Son un grupo de inversionistas estadounidenses que tienen socios mexicanos que llevan la parte mexicana, que son gente muy inteligente y muy exitosa. Pero parte de lo que los hace inteligente y exitoso es que tienen muchos procesos de control y de seguimiento para que su inversión llegue a buen término, ¿no? Y eso es muy nutriente, ¿no? Porque hacen preguntas que a veces no te harías o no sabes ni qué te tenías que hacer, ¿no? Y entonces esta convivencia con inversionistas externos, ¿no? Siempre ha sido increíblemente gratificante porque las preguntas difíciles son lo que te hace aprender. ¿Y cuál es la pregunta más difícil que te ha hecho ahí este fondo de inversión? Pues no sé si existe alguna, sino existen como muchas chiquitas, ¿no? Oye, ¿crees que vamos bien o vamos mal y por qué, no? Y entonces pues, eso luego es bien difícil a la mitad de un proyecto saber si vamos bien o vamos mal o por qué, ¿no? Entonces, ¿y cómo vas a medir que vas bien o vas mal y por qué, ¿no? En cada uno de las etapas, ¿no? O sea, tú cuando empiezas un proyecto con un inversionista externo, pues juntos se pusieron de acuerdo que, oye, pues vamos a hacer esto y vamos a tener un retorno de este tamaño y eso es lo que queremos lograr. Entonces, ¿cómo vamos a balancear sin menospreciar ninguna de las otras variables, ni la seguridad de los trabajadores, ni la calidad de lo que vamos a entregar, ni todo este tema, ¿no?
¿Cómo vamos a lograr que el objetivo de la gente que puso su dinero contigo de una manera donde te lo dio a cuidar, se va a lograr, ¿no? Y la verdad, digo, hemos tenido cosas que han salido mejor y hemos tenido cosas que han salido peor, ¿no? Pero la obsesión por siempre cuidar este dinero, ¿no? Es un tema que siempre es importantísimo para nosotros. Ok. Pues, arquitecto, llevo 48 minutos haciéndote preguntas. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Pues no, al contrario, más es agradecerte que me hayas dado este espacio en tu agenda y que podamos haber tenido esta gran charla. Buenísimo. Y antes de pasar a mi última pregunta, ¿dónde podemos encontrar más información de ti o de Desarrollado del Parque, contactarte, etcétera? Pues mira, de mí no sé ni dónde existe información, pero del parque, ¿no? Te metes a delparque.com.mx, ¿no? O delparque.mx ahora ya también, y ahí podrás encontrar toda la información de nuestros proyectos. Ok. Y bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Y mi última pregunta es, si tuvieras la oportunidad de hacer viral una frase en redes sociales para que impactara a millones de personas, ¿qué diría? Haz las cosas bien. Me encanta, muy conciso, muy claro y muy digna de volverse viral en redes sociales. Pues muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio. Si les gustó, califíquenos con 5 estrellas y compártalo con alguien a quien le pueda interesar. Síganme en mis redes sociales como @inc.andrestorres y visiten nuestra página web dimsa-medioingeniería.com, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Nos vemos muy pronto con un episodio nuevo y otra vez gracias, arquitecto. Muchísimas gracias por invitarme.